Bueno, buenos días. Agradezco muchísimo la invitación. Ya son varios años que vengo colaborando con la universidad y me sigue gustando mucho estar por aquí. Buenos días a todas y algunos, ¿no? Me gustaría saber cuántos hombres hay aquí porque parte de mi discurso es dirigidos a ellos. Si pueden levantar la mano. Bueno, un 15%, está bien. Bueno, existe bastante consenso ya en que la idea de masculinidad y violencia está correlacionada. Hay bastante consenso que los hombres somos quienes ejercemos las violencias en todos los ámbitos, en nuestra mayoría, que, como decía Ángeles, es necesario la complicidad y el cambio de los hombres para que esto cambie, para que la violencia se erradique, para que la igualdad exista. Pero bien, más allá de esto, cuando decimos masculinidad, cuando decimos violencia, cuando decimos el cambio de los hombres, ¿a qué nos referimos? Como decía Ángeles, según como uno vea un problema, serán las estrategias de abordaje para resolverlo. Yo les intentaré contar algo sobre estas cuestiones desde mi experiencia clínica hace muchísimos años con hombres y desde el apoyo del enfoque de género y desde el feminismo, que como decía Ángeles, y permitidme Ángeles que te cite mucho porque me has dado pie para hablar mucho de lo mío, sin el feminismo es imposible poder entender realmente qué es lo que pasa en estos temas con los hombres. Intentaré contarles con más precisiones qué es eso de la masculinidad, cómo funciona eso dentro de la subjetividad masculina y terminaré comentando algunas claves para la intervención, centrándome sobre todo... ¿Hace eco esto? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien al final? Sí, pues yo siento eco. Vale. Como les decía, intentaré contarles algunas claves de lo que yo creo es fundamental en la intervención con hombres en relación a eso que se llama lo emocional. A mí me gustaría darles un lenguaje, darles una opinión positiva, un mensaje de esperanza. Es cierto que los hombres están cambiando, que ahora los hombres son un sujeto de intervención, que se trabaja con ellos, pero la realidad es que no se ha cambiado mucho. Creo que si nos adherimos a ese discurso tan caro a la ideología del pensamiento positivo, de la psicología positiva, podemos confundir deseos con realidad, podemos confundir acomodamiento de los hombres a transformación real, y eso creo que es peligroso porque impide ver los obstáculos reales para que los hombres cambien, impide ver las resistencias y, sobre todo, si esto no se entiende claramente, puede generar ilusiones en las mujeres y, por tanto, actitudes de bajar la guardia frente sobre todo a las violencias invisibles de lo cotidiano. Ángeles pronunciaba la palabra incómodo, ¿no? Que las feministas son incómodas. Bueno, los feministas también somos incómodos. Yo procuraré incomodar a los hombres que aquí están bien, ¿no? Para que puedan repensarse, para que puedan incluso aquellos que se llaman igualitarios darse cuenta que, como yo, falta muchísimo por cambiar. Primer tema que quiero que quede claro, y hablando del lenguaje, la violencia es un problema de los hombres, que sufren las mujeres, pero es un problema de los hombres. Y creo que en este sentido es importante nombrarlo. Es violencia masculina. Los hombres, por supuesto, ejercemos violencia en muchos ámbitos, ¿no? Contra otros hombres, contra los niños y las niñas y contra las mujeres de cualquier edad y condición social. Sabéis, ¿no?, que se está hablando aquí en lo simbólico, en el trabajo, en la calle, en lo privado, en lo íntimo, en
en situaciones de conflicto y en la pareja. Yo lo que voy a comentarles tiene que ver con la violencia en la pareja, que tiene una característica específica, que es que se hace contra alguien que se dice que se quiere. Creo que Amelia les contó el otro día lo que pasó en Sol a partir de un cartel sobre la revolución será feminista o no será, y todo lo que pasó en relación a eso, donde un señor se subió, arrancó el cartel haciendo King Kong, y un montón de gente que lo aplaudió. Bueno, yo creo que eso fue interesante, ¿no? Porque creo que sirvió para romper el espejismo de igualdad, es decir, para que las chicas se dieran cuenta de lo que hay, y para mostrar cómo cuanto más anónimo es la gente, más se anima a mostrar sus machismos internalizados, que en ambientes más de gente que se supone igualitaria, los hombres se cuidan más, ¿no? Es decir, ejercen el personaje igualitario, como decía Ángel. No sé. Si nos vamos a esa famosa pirámide de la violencia, que se usa en muchos lados y que yo creo que teníamos que tener claro que es una pirámide con 4 caras. Porque si ponemos las caras, uno puede hacer la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia cultural, y dentro hay una pequeña pirámide que es la violencia psicológica, que está siempre en todos los casos, ¿no? Se ha trabajado mucho menos la violencia económica, la violencia sexual, pero hoy vamos a dedicarnos simplemente a la violencia, como decía, en la pareja, y quisiera mostrarles algo que es importante, es decir, el nivel de tolerancia social respecto a la violencia supone una línea de corte entre lo visible y lo invisible. Hoy día hay un consenso, la gente, socialmente, que es violencia contra las mujeres en la pareja, coger del cuello. Es decir, de coger del cuello en más, o lo que pueden ser amenazas continuas. Ahí, claramente, una mujer dice: soy una maltratada, un hombre puede decir, bueno, me pasé. La sociedad, los medios de comunicación, eso lo ponen como violencia. Ahora bien, como decía Ángeles, hay otras cosas que no se ven. La línea de corte está ahí. Un empujón o amenazas puntuales no se viven hoy día como violencia. El pasarse de la raya está allí, ¿no? Es decir, se vive como violencia socialmente cuando hay un atentado al físico, ¿no? O cuando hay riesgo para la vida. Casi todas las explicaciones de por qué los hombres ejercen violencia se centran en explicar esto. No explican lo otro, ¿no? Lo que está por abajo, más invisible, que son todas esas cosas, ¿no? Del forzamiento sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, los micromachismos, todas esas costumbres, hábitos que hacen al sexismo, están invisibilizados hoy día, y no se los nombra como violencia, pese a que tienen efectos sobre las mujeres y en ese sentido son formas de violencia, ¿no? Desde la violencia psicológica de baja intensidad hasta, por ejemplo, lo que comentaban de la distribución del tiempo. Todas esas son violencias en cuanto coercionan la libertad de la mujer. Se trabaja con hombres. Hay apuestas por intentar que los hombres modifiquen algo de esto con sus parejas sobre todo. Los famosos programas, de los cuales no voy a hablar hoy, son una de las intervenciones importantes que se hace, pero también hay intervenciones preventivas. Les voy a mostrar dos simplemente. A un nivel, por ejemplo, ese cartel de un adolescente que está pidiendo instrucciones, de una agencia americana donde que este afiche está en un centro de atención primaria, ¿no? Y dice simplemente que coma vegetales, que no juegue con las máquinas, que haga las tareas y que respete a las mujeres. Bueno, podemos criticar o no esto, pero bueno, modelo, ¿no? Centrado en los hombres. Y lo otro es un llamado a una manifestación que va a haber en Sevilla,
en octubre, de hombres contra la violencia de género, hombres que se están posicionando para luchar contra la violencia de género y van a hacer una manifestación que se calcula que llevará 500 o 600 hombres, que se está preparando desde ya. ¿Cómo nos posicionamos los hombres frente a la violencia? ¿Vale esto de que hay maltratadores y no maltratadores? Según. Si pensamos que los maltratadores únicamente los que ejercen violencia física, sí, hay unos que sí y otros que no. Pero si pensamos las situaciones de diferencia, de desigualdad que llevan a la violencia, los hombres, todos los hombres nos podemos incluir dentro de un continuum, ¿no? Entre los hombres más respetuosos y los hombres más irrespetuosos, entre los más pacíficos y los más violentos, que aparecen en esta línea, ¿no? De un lado pueden estar los asesinos, poquitos, ¿no? Que en realidad, si bien es un tema tremendo, no deja de ser una ínfima minoría de los hombres, y por otra parte está en el otro extremo lo que uno llamaría igualitarios prácticos, ¿no? Es decir, aquellos que no solamente dicen que son igualitarios, sino que lo ejercen, ¿no? Todos estos hombres son sujetos de prevención. Parte de la dificultad para entender por qué muchas mujeres siguen sufriendo en sus carnes y sobre todo en sus mentes el efecto del machismo es que del lado donde debería haber igualitarios prácticos, en realidad hay muchos hombres pseudo igualitarios, ¿no? Que se creen que porque han hecho 2 o 3 cambios ya son diferentes. Vamos a ir ahora adelante a mostrarles qué es lo que hace que esta confusión exista. La línea de corte que veíamos en la pirámide anterior, podemos ponerla por ahí. Insisto, todo lo que se hace con los hombres parte de la línea de corte hacia los dominantes y violentos. Lo otro poco se está haciendo. Les comentaba que les iba a hablar de algunas precisiones respecto a lo que es la masculinidad, porque si podemos entender bien qué es eso que conduce a una socialización diferencial de los hombres respecto a las mujeres, quizás podemos entender más por dónde deben ir los cambios. Vamos a hablar algo de esto, ¿no? Eso que se puede llamarlo interiorizado. Les voy a dar algunas definiciones de este asunto para que podamos entendernos. Y voy a hablar específicamente de la masculinidad como un referente subjetivo, es decir, algo que se va metiendo en la cabeza de los hombres para constituir la manera en que nos movemos en la vida. Es una construcción social, ¿sí? Tiene varios elementos que vamos a ver, algunos que cambian y otros más persistentes, ¿no? Producto, por supuesto, de la cultura de dominación masculina. Es algo que viene de fuera, ¿no? Se implanta, se interioriza a aquel cuerpo que nace como masculino, ¿no? Aquel cuerpo a que se nombra masculino aún antes de nacer, ¿no? Eso se va implantando y se va interiorizando. Y es no solamente un estereotipo, sino es un guión de existencia. Un guión que permite que miremos la vida de determinada manera, que pensemos, que sintamos y que juzguemos y tengamos una moral acorde con eso. E insisto lo de moral, que después ya lo vamos a ver un poco más. Está compuesto por una serie de valores, creencias, significados que, como dicen muchos libros sobre masculinidad o masculinidades, está basado en esos valores: poder, fuerza, competencia, rivalidad, donde lo afectivo emocional está devaluado y lo público está sobrevaluado. Bueno, veremos si esto es tan así o si esto realmente define lo que es la masculinidad, pero por lo menos sí define algunas cosas. Vamos a hacer una disección poco fina y espero que me puedan seguir, pero creo que es importante que podamos tener claro esto porque apunta a algo que yo considero fundamental en cuanto a trabajar con violencia. Tenemos, como estaba, un cuerpo masculino y una
una cultura de dominio masculino. Ahí comenzamos. La masculinidad es una normativa de existencia, que lo que brinda es un proyecto de identidad, proyecto que está constituido por una serie de ideales de lo que se debe ser. Y eso es lo que permite que a lo largo de la socialización se construya lo que se llama la identidad, y surja un sujeto masculino en proceso, siempre, por supuesto, ¿no? Uno se va desarrollando siempre con contradicciones, con prioridades. Cuando hablo de identidad, sí es importante tener en cuenta que la identidad significa mente, cuerpo y modo de vincularse. La masculinidad nos construye en el cuerpo, hace que manejemos el cuerpo, que usemos el cuerpo de determinada manera. Ahora bien, ¿en qué consiste esa normativa? Que es del orden del debe, ¿no? Esto es, tú debes para ser un hombre adecuado. Hay unos señores hace unos 30 años que hablaron de esto, ¿no? Los imperativos de la masculinidad, ¿no? Que sintetizaban en 4, ¿no? No tener nada de mujer, ser exitoso, ser duro, y mandar todos al infierno. Esto que todavía se toma como una de las condiciones de la masculinidad no deja de ser más que una lectura de un momento histórico. El momento en el cual Steve McQueen salía en esa película que se llamaba Bullitt, ¿no? Que consistía en la aparición de los hombres medio fuera de la ley, que andaban en coches todo el tiempo, donde las mujeres casi no existían. Pero bueno, esto es un modelo, no siempre el modelo ha sido este. Pero lo que es cierto, digamos que estos imperativos generan unas creencias fuertes que se interiorizan, que tienen que ver con estas 3 cuestiones al menos, ¿no? La autosuficiencia, la importancia, la belicosidad heroica, a modo guerrero o a modo deportivo, y la diferenciación con las mujeres y lo femenino. Estos imperativos generan la valorización y la ejecución de algunos comportamientos, ¿no? Que tienen que ver con la autoconfianza, la fortaleza, la dureza emocional, la autoafirmación por el enfrentamiento, el recelo del cuerpo como herramienta de ataque y defensa, y el permiso para la violencia eventual. Evidentemente, estos elementos favorecen el ejercicio de la violencia como forma de ataque o defensa eventual. Ahora, mucho de lo que se hace pensando en el cambio de los varones y las intervenciones con varones plantean modificar estas cuestiones. Cuando se habla en general de nuevas masculinidades, se refieren a esto. Cómo dulcificar, cómo transformar estos 4 imperativos. Por supuesto que hay hombres que han ido cambiando en esto. Ya no todos los hombres requieren ser duros, hay hombres que lloran, hay hombres donde la diferencia entre lo femenino y masculino no está tan mostrada e incorporada, que se permiten ser sensibles, vulnerables, frágiles. Y entonces, bueno, se da toda una gama de modelos, ¿no? Desde los más machistas que siguen funcionando hasta los modelos más andróginos, ¿no? Les doy 2 ejemplos. Hoy a la mañana, con estas cosas de la tecnología, saqué una foto cuando estaba en Barajas. El tamaño no importa. Es una publicidad de pequeñas empresas, ¿no? De pymes. Y por otro lado está Andrés Pejic, es un modelo de moda, un chico andrógino, que está allí, entre hombre y mujer, que es uno de los modelos que en este momento están funcionando con más fuerza en el mundo de la moda. Bueno, chico andrógino. Es decir, que las nuevas masculinidades pueden estar por ahí. Por supuesto, también las nuevas masculinidades son las masculinidades retrógradas, como contaba Ángeles, ¿no? Si todo el movimiento contra el feminismo también no deja de ser una nueva masculinidad, entre comillas, ¿no? Es decir, no siempre las nuevas masculinidades son a mejor. Ahora bien, el modelo de los imperativos de las masculinidades en realidad dejan oscuro
todo un tema que es, yo diría, el núcleo duro de la masculinidad, que no se ha tenido demasiado en cuenta, si bien desde el feminismo se comenta como existente. Veamos. Veíamos que en este modelo de masculinidad la cultura de dominio transmite una normativa que genera una construcción de identidad. Ahora bien, este modelo propone y promueve otra cosa, que es esa prerrogativa existencial sobre las mujeres. Estamos por arriba. Y eso, a diferencia de las normas, es una posición. Una posición de entrada, una posición que la podemos llamar posición VIP, es decir, de Very Important Person, que nos da derechos constitucionales de nacimiento. Eso no se va adquiriendo, eso se da de nacimiento, viene de serie. Es algo así como cuando en esas familias que el niño nace y le dan el carnet del Barça o de ¿sí? Se da de inicio. Y al darse de inicio es complicado, porque nosotros lo tenemos de comienzo. Y en eso lo que hacemos en el desarrollo es afianzar esa posición. Ahí no construimos nada, estamos afianzando una posición que nos coloca en el lugar de sujetos dominantes, es decir, sujetos que miramos por arriba. Esto es del ámbito del eres, no del debe ser, es el ámbito del eres. Viene de fábrica. ¿Cuáles son las características de estas prerrogativas? Tienen que ver con lo que algunos antropólogos, por ejemplo, Rita Segato, una antropóloga brasileña que ha estudiado bastante estas cuestiones en el ámbito de la antropología, define la masculinidad como estatus. La masculinidad jerárquica. Y la masculinidad se define como el derecho al dominio y subordinación de las mujeres y lo femenino, y el lucimiento entre pares. Lo que nos da esta tarjeta de inicio es un estatus de individuos, de ciudadanos de primera, de referencia, de autoridad. Esa tarjeta que las mujeres no tienen de inicio y que tienen que currársela toda la vida. Insisto, con esto los hombres venimos desde el nacimiento, porque se nos otorga ese derecho constitucionario. Ya nos viene dado y por tanto nos parece natural hacer eso, porque es lo nuestro. ¿Cuáles son algunas de las características de este lugar? Bueno, primero, pertenecer al club de los hombres. Club exclusivo, donde no entran las mujeres, donde por supuesto dentro del club hay normas para estar dentro del club. Mucho de lo que uno puede ver en las novatadas, por ejemplo, en esos famosos ritos de iniciación, tiene que ver con esto. La obediencia es importante, aguantarse lo que venga desde arriba, suponiendo que uno después va a poder tener éxito o ser un miembro destacado del club, es algo fundamental para los hombres, algo que además crea el aprendizaje de la humillación, las cosas que nos aguantamos los hombres para ser aceptados por nuestro grupo de hombres es increíble, en los adolescentes eso puede ver muchísimo. El otro tema de esta preferencia es esto, la superioridad moral sobre las mujeres, ¿no? Que siempre son disponibles o utilizables o temibles. En la cultura musulmana las mujeres son temibles, ¿no? Pero están ahí abajo, ahí arriba, pero no están ahí igual. Disponibles, utilizables y descartables, ¿no? Y los otros dos elementos que constituyen este lugar de preferencia son el protagonismo, ¿no? Invasivo, no el coprotagonismo, sino el invasivo, ¿no? Es decir, los hombres tendemos a ocupar espacios, tiempos, robando sobre las mujeres. Robar parece una palabra fuerte, pero es así. Y luego, el convencimiento de estar en lo cierto. Ella
no entiende mis razones. Esto es lo que dice un maltratador, por ejemplo. Ella no entiende mis razones, las mías, que son las que valen. Desde estos aspectos de este lugar preferencial, por supuesto, hay una serie de actitudes, comportamientos, valores que están en juego. ¿Qué son estos? Primero y principal, está naturalizado esto. Lo que viene, por derecho consuetudinario, está naturalizado. No lo vemos. Es natural para nosotros. La propiedad de la razón, por supuesto. El derecho a controlar y juzgar. Los hombres tenemos una especie de mezcla de soberbia y exculpación, culpabilización a las mujeres, tendencia a sentirnos ofendidos, si no se nos da la razón. Por supuesto, estar en un lugar superior supone un merecimiento de trato especial. Me tienen que atender porque soy yo. El honor y el corporativismo son dos aspectos que también están metidos en todo esto. El corporativismo es casi una de las peores lacras del club. Es difícil ser disidente de este club, porque uno pierde privilegios, es acusado por otros hombres de ser un calzonazo, de todas esas cosas, un balcón o lo que fuere, pero yo creo que tenemos que animarnos a ser disidentes de este aspecto de la masculinidad. Llorar, no llorar, ser más o menos frágil, pero ser disidente de esta posición VIP es más complicado. Y por supuesto todo eso lleva a ignorar los aportes femeninos a la construcción del mundo. Desde este lugar, evidentemente, los cambios que tenemos que hacer los hombres y que debemos proponer a los hombres es desnaturalizar, deslegitimar este lugar. De alguna manera, desempoderar. Así como las mujeres deben empoderarse, los otros, para poder ser iguales, para poder trabajar por la igualdad, debemos desempoderarnos de esos privilegios adjudicados desde la cultura de dominio masculino. Las normas de la masculinidad, lo que vimos en el espacio anterior, son los instrumentos que permiten que esta prerrogativa se mantenga. Y son los instrumentos que permiten que en el club de hombres podamos seguir estando en el mismo club. La fortaleza, la dureza emocional, las mujeres y lo femenino como diferente. Esos son instrumentos para permitir que mantengamos ese lugar. Por supuesto, trabajar con los hombres y la violencia es trabajar sobre esto. Lo otro es engañarse y engañar a las mujeres. Este lugar de preferencia incluye lo que se llama las prerrogativas, los dividendos del patriarcado. Dividendos habla que aunque los hombres no ejerzamos todas esas cuestiones, nos beneficiamos de lo que el club permite. Por el solo hecho de ser hombre, estar en un lugar, tengo preferencias en las oposiciones, por ejemplo, hasta que aparece la discriminación positiva. Pero hay lugares que, aunque no todos los hombres ejerzamos activamente, recibimos pasivamente el dividendo. Les cuento algunos de estos porque apuntan a ese lugar, ¿no? La primera, ¿no? Es decir, a tener proyecto personal, a priorizar el proyecto personal, ¿no? A ser dueños de sí, lo que digo, ¿no? A ser el centro de referencia y a dar por sentado que tenemos la razón, ¿no? Pues son dos cosas que se nos plantean como que son así, ¿no? Cuando una pareja donde ambos trabajan, él tiene una oferta de trabajo en otro lugar, bueno, en principio vale lo mío, la convenceré a mi pareja, pero veremos. Si la cosa es al revés, la mujer tiene que defender su proyecto personal de una manera difícil y complicada y donde en todo caso tiene que exponer sus razones y convencerlo a él, ¿no? Es decir, las razones de ella valen menos que las de él. Por supuesto, estar en ese lugar preferente supone tener libertad en el uso de espacio, del movimiento, del tiempo libre.
Y sobre todo, el derecho a no hacer. El derecho a no hacer es el derecho de los poderosos, ¿no? El derecho al tiempo libre es el derecho del poderoso, ¿no? Los deportes se inventaron para ver cómo utilizar el tiempo libre de quienes no trabajaban y quienes estaban por arriba. El derecho a no hacer es ese que permite que los hombres nos planteemos que participamos de algo o de la casa, ¿no? De lo doméstico, de los niños. Claro, participar desde un hombre más tradicional es que qué bueno que soy, ¿no? Hago cosas, pero cuando quiero. Participar no es lo mismo que corresponsabilizarse. Participo o no en función de mis circunstancias. Por supuesto, el privilegio supone que las mujeres están disponibles. Y disponibles para eso, para satisfacer propios deseos, intereses, razones, variadas cosas. Los hombres pensamos, creemos que las mujeres están disponibles. No es que lo pensemos conscientemente, ¿no? Pero siempre hay mujeres, ¿no?, en quien acomodarse. En el sentido que las mujeres nos sirvan, que las mujeres nos apuntalen, es decir, que nos admiren, y que nos cuiden sin reciprocidad es algo bastante naturalizado. Yo recuerdo un hombre que me decía que no entendía cómo su mujer podía quererlo sin admirarlo. Y yo decía, mira, tío, no te admiro, te quiero, pero... Y él no podía entender cómo, no sé. Muchas mujeres también necesitan admirar a los hombres que quieren, ¿no? Por supuesto que cuidado es a costa del tiempo personal. En ese sentido, les decía que los hombres robamos tiempo y energía a las mujeres que no pueden utilizar para su propio desarrollo personal. Y cuando digo robamos, no es que lo hagamos conscientemente, sino que nos viene de esa tarjeta la consideración que es así, y por qué no. Y hay otra cosa que es importante, que es también un recurso de quien está por arriba, que sí podemos decir que no. Sí nos justificamos y sí somos impunes. Cuando uno escucha a hombres que ejercen violencias físicas, la cantidad de justificaciones, la cantidad de exculpaciones, no solo de los hombres, sino de la cultura en general, es tremenda. Y la exculpación genera impunidad. Quien no es deslegitimado, a quien no se acusa de hacer algo que está mal, eso es generar un sujeto impune. Creo que tenemos que trabajar mucho para que los hombres dejemos de ser impunes, que nos hagamos cargo del daño que provocamos en esto, como decía Ángeles, de práctica del sexismo activo. De todo esto surge lo que los hombres esperamos a las mujeres. Y lo que esperamos a las mujeres es la relación complementaria. Ella, complemento mío. Ella a mi servicio. En ese sentido, yo creo que habría que desmistificar un poco este asunto de la media naranja, ¿no? Pues en realidad el modelo sería, no he encontrado todavía, pero sería más como el modelo de una Z, ¿no? El por arriba y la por abajo que no se ve, ¿eh? Y si ella crece, él crece más, ¿no? Por supuesto, esto implica, que estemos esperando que las mujeres sean esto, ¿no? La alimentadora del ego, la curadora de las heridas, el reposo del guerrero. Eso es lo que los hombres esperamos, más o menos, ¿no? Los hombres muy tradicionales lo piden claramente, los hombres que somos más igualitarios, ¿no?, esperamos. ¿Sí? ¿Está? ¿No estoy emocionado? ¿Está bien? Vale. Con todo esto podemos meternos en por qué los hombres ejercemos maltrato. Les decía que casi todas las explicaciones de por qué los hombres ejercemos maltrato parten de considerar la línea de corte hacia arriba de la pirámide. Hay varias
explicaciones. Algunas específicas y algunas inespecíficas, algunas explican por qué son los hombres más y las mujeres más víctimas. Y está la que yo llamo metaperspectiva de género, porque, como decía Celia Amorós, la perspectiva de género es el pepito grillo de las perspectivas, es decir, es una perspectiva que mira a las otras perspectivas. Todo se sintetiza en que hay como dos ideas, la violencia como problema de pareja y la violencia como problema del orden de género en la pareja. Lo que pasa en la pareja no deja de ser la práctica en un ámbito de lo íntimo de lo que pasa en lo social. El enfoque de género supone no que son maltratadores únicamente los hombres que ejercen violencia física, sino que hay un modelo de hombre sexista, machista, legitimado socialmente, que utiliza estrategias diferentes para poder ejercer ese control, utilizando la mínima estrategia necesaria para cumplir sus objetivos. En tanto, poner cara de ofendido porque ella no me espera para la cena, bueno, si basta eso, basta. Culpabilización, control y ella hace lo que yo quiero. Dado que tenemos 10 minutos, yo me voy a pasar, y esto después se los puedo mandar yo un PowerPoint y se los envía, no sé, de las perspectivas inespecíficas, esas de que los hombres ejercemos violencia por la ira, por el alcohol, por la depresión, por la baja autoestima, todas esas que se comentan, que en realidad son falacias, ¿no? Porque esas mismas cosas le pasan a las mujeres y sin embargo no ejercen violencia. Las mujeres también beben alcohol, tienen su ira. Bueno, entonces, yo les propondría una visión desde una perspectiva de género, que consideramos que son los factores causales de la violencia, y vamos a meter ahí una serie de cosas de lo individual a lo general. La base de todo es la expectativa legitimada de disponibilidad incondicional de la mujer. Es decir, la exigencia de mujer complementaria, como expectativa legitimada. En un hombre que tiene más o menos intolerancia a la igualdad y o negación de la dependencia que tenemos hacia las mujeres. El quantum de violencia en general está dado porque a más fundamentalismo masculino, es decir, a más ejercicio de la prerrogativa, más posibilidad de ejercicio de violencia grave. Por supuesto que eso supone un auto-otorgamiento del derecho a exigir esa complementariedad, sentirse con derecho. Pero además con un permiso interno y con estrategias desarrolladas para lograr lo que queremos, ¿no? Estrategias más o menos coactivas. Por supuesto que esto depende de los hábitos sexistas arraigados, depende de esa socialización que comentaba y en un contexto donde está naturalizado ciertas formas de violencia y están deslegitimadas otras. Veamos. Para que veáis que ira, alcohol y demás es otra cosa que la violencia. Les muestro este afiche, ¿no? Si usted bebe y se comporta violentamente, tiene dos problemas: la violencia y el alcohol. Y esto vale para todos. Si usted tiene estrés y violencia, si usted tiene exclusión social y violencia, vale para todo. La violencia es un tema específico. Vamos a ir pasando esto. Claves para recordar simplemente. Esto, Landy Bancroft es el creador del primer programa de hombres para maltratadores, año 77, en Boston, y en un libro reciente él planteaba esto, ¿no? El abuso de poder sobre las mujeres es legítimo, dañino, atenta contra su dignidad. Fijaos que habla de abuso, ¿no? El objetivo es reconducir relación en función de los propios intereses. Tiene que ver con actitudes y valores, no con sentimientos. Sus raíces son el machismo, la posesividad, su tronco el sentirse con derecho, y sus ramas son las maniobras de control.
hay un modelo mental que está incorporado, el modelo machista, y los hombres no pueden cambiar a menos que se despojen de su sentirse con derecho. Esta es la base, el fondo y el principio del cambio. Si esto no cambia, no hay cambio. Hay barniz. Yo voy a terminar y me robo 5 minutos. Hay un modo de pensar que los hombres podemos cambiar a través de trabajar eso que se llama el mundo afectivo emocional. Ahora bien, todas las intervenciones y todos los conceptos están marcados ideológicamente. Cuando se habla de emociones, esto no es un concepto neutral. Según como los pensemos, vamos a trabajar en una línea u otra. Y aquí está alguna de las ideas que creo que tenemos que pensar para ver por dónde funcionar con los hombres. Hay gente que habla de emociones básicas, miedo, alegría, tristeza, ira, y que lo que hay que ayudar a los hombres es que puedan hacerse cargo de que sienten lo que sienten, que puedan sentirse vulnerables y a partir de eso poder comunicarse y poder mostrarse a sí mismos. Es decir, el criterio parece ser el criterio de que si yo me entero de mis sentimientos, eso automáticamente permite que yo me entere de los sentimientos ajenos. De hecho, no es así. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que yo sea sensible a lo mío no implica automáticamente que sea sensible a las necesidades de la otra persona. Pero claro, a esto tenemos que contraponer algo que es lo específicamente humano, porque las emociones básicas no dejan de ser las emociones animales. Lo que nos caracteriza a unos son lo que se llama emociones morales, los sentimientos morales. Las emociones morales, como veis así, la responsabilidad, la culpa, la generosidad, la vergüenza, el altruismo, todas esas emociones morales son las que tenemos que trabajar, incorporar, ver cómo se construye y cómo promover la construcción en los jóvenes de sentimiento moral. Llama la atención, por ejemplo, que muchísimos hombres hacen lo que hacen, es decir, un hombre usa su tiempo a costa del de la mujer y no hay culpa. La culpa no existe. Eso es la impunidad. ¿Cómo crear culpa? ¿Cómo lograr que nos avergoncemos de lo que hacemos? Es todo un desafío, pero no vale, bueno, que pueda expresar mi ira, que pueda expresar mi desconformidad. Eso no tiene, en cuanto a las relaciones de desigualdad, no tiene demasiada importancia. El otro tema es el derivado de lo que les decía anteriormente, este asunto de que los hombres tenemos bloqueadas las emociones y que entonces la posibilidad de ser mejores es expresarla. Eso no deja de ser una visión del siglo XIX, que tiene que ver con la ley de termodinámica, ¿no? Que el bloqueo hace que uno se enferme, entonces tiene que modelo de orgasmo, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que trabajar no es que expresemos las emociones, sino que podamos incorporar lo que se llama la ética del límite, es decir, que podamos reprimir, que podamos autocontrolar la tendencia a usar a las mujeres. El trabajo es importante, y si no hay sentimientos morales importantes, eso es imposible. ¿Sí? ¿Cómo deconstruir esa tendencia a usar a las mujeres, a pensarnos por arriba? No pasa, por otro lado, que poder incorporar la ética del límite. No todo se puede. Si uno no tiene incorporado ese no todo se puede, y no se puede, y es injusto, dentro de los 10 mandamientos debería haber un 11 que fuera este, ¿no? Y termino con la empatía, porque también es un sentimiento del cual se habla mucho y que hay que desarrollar la empatía y que como modo de que los hombres podamos conectarnos a las mujeres. Pero la empatía es algo complejo. Es un proceso complejo, no es una cuestión de emociones. Un proceso complejo que lleva a ponerse en el lugar del otro o de la otra. Eso, en general, hay cierta claridad respecto a que eso es así. Pero requiere prerequisitos. Primero, parece básico, hay que percibir al otro como alguien diferente. A la otra como alguien diferente. Si yo no veo a la otra persona como un sujeto,
Me falta la primera condición. Y lo otro, y fundamental, es que hay que estar disponible. Hay que descentrarse de uno mismo. Hay que poner la mirada en el otro y olvidarme de mí. Eso a lo cual están tan acostumbradas las mujeres por la socialización y que los hombres, nada. Requiere estar atento. Requiere estar poroso en el sentido de que permitir que me penetren las cosas. Significa estar motivado. Significa tener conciencia de que a mí me afecta lo del otro y sobre todo tener conciencia de que uno afecta, que los comportamientos de uno afectan a la otra persona. Cuando la gente dice, bueno, que una de las maneras para trabajar con los hombres es que puedan trabajar la manera de resolver los conflictos, que los hombres tenemos dificultad para resolver los conflictos, por ejemplo, y darnos instrumentos para la convivencia, en realidad eso es falso, porque los hombres no tenemos conflicto. Cuando uno está por arriba de alguien, el conflicto lo tiene el otro con uno. Si yo creo que tengo la razón, el conflicto lo tiene mi pareja que quiere hacerme entrar en razones. No es un conflicto mío. Que los hombres podamos entrar en conflicto ya es un paso importante. Ya puedo decir que estamos más o menos iguales y por tanto podemos pelear. Pero ojo, es decir, quien está por arriba no tiene conflicto. El conflicto lo tiene uno, la otra con uno. Entonces yo creo que esto es importante para trabajar porque es como la negociación. Es decir, una mujer podrá entrenarse en negociación, pero en tanto yo, como hombre, no la viva como sujeto de negociación, no va a negociar conmigo, pues no entro en el juego. ¿Se entiende esto? ¿No? A lo que voy, que la socialización masculina apunta a todo lo contrario de esto. Es decir, para que uno pueda ser empático hay que empezar a romper todo esto. Y para romper todo esto hay que ponerse fuera de la prerrogativa, hay que ponerse a disposición, hay que descentrarse. Y además, y con esto termino, no es solo ponerse en el lugar del otro, porque uno puede ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, pobre, ¿no? Sino tener una actitud activa en cuanto a modificar el sufrimiento y sobre todo poder entender qué de uno provoca el sufrimiento, que es lo que los hombres en general no tenemos en cuenta, que mucho de lo que le pasa a las mujeres no es porque sean exageradas, histéricas, sino porque lo que nosotros hacemos, esa práctica del sexismo activo, es lo que juega en contra. Si me esperas, termino con dos frases. Termino con estas dos frases de un sociólogo francés y de una feminista radical. Uno dice: analizar la socialización masculina, en primer lugar, a través de sus efectos negativos sobre los hombres, hay toda una línea, ¿no? Los hombres también somos víctimas del patriarcado, impide, de hecho, pensar en que la meta y el resultado de la socialización es enseñar a generaciones de niños cómo convertirse en actores de la opresión de las mujeres, agrego, sin culpa, ¿no? Y lo que decía Andrea Dworkin, ¿no? Ella dice, no me importa que los hombres lloren o no, me importa que no se abusen de nosotras. Bueno, con esto